Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a El Meri y a Asael Rodríguez. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 266. Concepto de Thunderbird. Al salir del tesoro, Silas caminó hacia el jardín. El aire allí era fragante y vivo, una mezcla de incontables flores bajo un cielo de brillante oro y nubes flotantes. En sus jardines crecían muchas plantas raras y maravillosas. Entre ellas, la curativa hierba del rey, cuyas hojas podían cerrar heridas y devolver la vida. Durante mucho tiempo había sido una bendición para la gente de Oxmeade, el pueblo enclavado en la base de Weathertop. Cada vez que la enfermedad llegaba, los aldeanos subían por el sinuoso sendero en busca de un puñado de hierba real. Silas nunca se negaba. Incluso intentó trasplantar la hierba montaña abajo, para que la gente pudiera cultivarla por sí mismo, pero el intento fracasó. La naturaleza de la planta era delicada. Solo crecería en lugares impregnados de vitalidad mágica, donde el calor y el encantamiento se entrelazaban. Weathertop era uno de esos lugares. Se grabaron runas en las propias piedras de su fortaleza. Dragones y águilas posaban encima, y bajo sus salones dormían basiliscos y acromántulas. Cada criatura irradiaba un aura sutil, su presencia moldeando campos entrelazados de magia. Por encima de todo, dos árboles divinos santificaban la tierra. El santo árbol blanco, descendiente de Niglot, y a su lado, el imponente árbol Majorn. El árbol blanco, portador de la sangre del propio Telperion, irradiaba una luz silenciosa y mantenía la montaña siempre viva. Bajo su protección, incluso plantas con condiciones de crecimiento imposibles, la hierba del rey, la de Elanor, la Evermind y las flores de la Entuife, florecían como si estuvieran en los jardines de Valinor. Estrellas doradas de Elanor brillaban entre círculos blancos de Evermind, y en sus bordes florecían las flores de Entuibes en tonos de atardecer y zafiro. Un viento suave entrelazaba sus fragancias, llevando dulzura por cada pasillo de la ciudadela. Quienes pasaban por los jardines se detenían involuntariamente, con el corazón aliviado, el ánimo elevado como si saborearan la luz de las estrellas en el aire. La mayoría de los días, Arwen cuidaba estos jardines ella misma. A menudo iba a buscar agua a la fuente de Galadriel en Lorien y la usaba para nutrir los dos árboles y cada flor bajo ellos. Bajo su cuidado, el jardín se había vuelto frondoso y luminoso, tan hermoso y vibrante como los bosques dorados de Lothlórien. Silas caminó bajo el dosel frondoso hasta quedar frente al árbol Majorn. Era vasto, más alto incluso que el árbol blanco a su lado, alzándose más de 100 metros de altura, con un tronco tan ancho que 30 hombres no podían rodearlo. Una escalera de caracol se enroscaba alrededor de su cinturón, conduciendo a las plataformas entre las ramas. Cada gran rama tenía terrazas de mármol, y sobre ellas se alzaban delicados pabellones y torres con techos plateados que captaban la luz de la mañana. Silas ascendió, sus pasos resonando suavemente contra la madera viva, hasta llegar a la plataforma más alta. Allí las hojas doradas brillaban con la brisa, dorando toda la cima de la montaña con colores radiantes. Incluso las nubes que pasaban parecían teñidas de oro, y Weathertop mismo brillaba como un santuario de luz sobre el mundo. En esta altura se alzaba el palacio de Silas, construido en las ramas superiores del árbol. A menudo venía aquí en horas tranquilas para descansar, escuchando el susurro de las hojas y el susurro del viento, contemplando los valles y las llanuras lejanas. Pero hoy no era un día para descansar.
Subió aún más alto, hasta la plataforma más grande, donde descansaba un colosal nido de pájaro. Esta fue la casa del águila gigante Torondor. En su día, el nido perteneció al propio rey de las águilas, pero Torondor hacía tiempo que lo había superado. Ahora más grande que cualquiera de sus parientes, había reconstruido y ampliado el nido con sus propias garras, tejiendo enormes ramas para adaptarse a su enorme figura. Cuando Silas llegó, Torondor yacía acurrucado dentro del gran nido. Una ala seguía congelada, señal de su valentía temeraria en la batalla contra el dragón de Skarchar y Bemir. Al ver acercarse a su amo, el águila levantó la cabeza orgullosa y emitió un grito bajo y afectuoso. No te esfuerces. He traído comida. Abrió su caja espacial, y de ella deslizó el cadáver de un dragón, vasto y reluciente, con escamas opacas por la muerte. Los ojos de Tordor, llenos de hambre y gratitud. Con un solo golpe de pico ganchudo, desgarró el cadáver y comenzó a festejar. Silas lo observó, con expresión amable. Entre todos sus compañeros, atesoraba más a Smaug y Torondor. Valoraba a Smaug por su poder, por la fuerza bruta que fortalecía su dominio. Pero Torondor tenía otro tipo de valor. Silas lo encontró como un polluelo moribundo, abandonado y al borde de la muerte, y lo había cuidado hasta convertirlo en el águila más poderosa de todos los cielos de la Tierra Media. Y a diferencia de los demás, Torondor no tenía contrato mágico. Silas nunca le había atado, porque sabía que no necesitaba hacerlo. La lealtad del águila era absoluta, demostrada sin lugar a dudas cuando se lanzó contra el dragón de escarcha en furia ciega, creyendo que su amo había perecido. Sin embargo, con Smaug ya habiendo tragado el cristal del dragón, su poder solo crecería en el futuro. La distancia entre él y Torondor se haría aún más pronunciada. A Silas no le importaba eso. Nunca midió a Torondor solo por su fuerza. Retenerlo era suficiente. No esperaba que el águila se convirtiera en otra criatura que sacudiese el mundo. Pero Torondor claramente pensaba lo contrario. Tras ser herido, se había vuelto callado y retraído, cargado por una creciente sensación de vergüenza. Temía haberse vuelto inútil, una carga para su amo, y que, quizá, Silas algún día pudiera abandonarle. Después de todo, en la batalla de Isengard, fue Smaug quien asestó los golpes mortales, Erpo el basilisco que atacó con precisión letal, e incluso Cerbero y Aslan, el grifo, que luchó valientemente y se ganó el elogio de Silas. Incluso los dragones menores habían demostrado su valía, derribando a muchas de las bestias de Saruman. Solo Torondor, pensó amargamente, había flaqueado. Había luchado, sí, pero al final fue derribado y privado de lo único que le definía: su capacidad de volar. Silas, por supuesto, podía oír sus pensamientos tan fácilmente como el susurro de las hojas al viento. Le hizo sonreír, un poco triste, un poco divertido. Para él, la mente de Tordor, que parecía un drama familiar. Smaug, el brillante hijo mayor, radiante e imparable. Erpo, el prodigioso tercero, talentoso y letal. Cerbero y Aslan, los vivaces hermanos menores, adoraban a pesar de sus travesuras. Y Torondor, el segundo hijo, pasado por alto, meditando en la esquina, convencido de que no era amado. ¿Y él mismo? Era el padre exasperado que intentaba, y fracasaba, en tratar a todos por igual. El pensamiento hizo que Silas se riera por lo bajo. Sin embargo, cuando vio las alas caídas y los ojos bajos de Torondor, la diversión se desvaneció, reemplazada por una empatía silenciosa. Empezó a pensar seriamente en el futuro de su viejo amigo. Las águilas gigantes, a pesar de toda su inteligencia, seguían atadas por los límites de su especie. Tenían fuerza, valor y visión, pero a diferencia de los dragones, no poseían magia innata, ni llama, ni veneno, ni encantamiento en su sangre. Su ventaja residía únicamente en el vuelo y el tamaño, y esa ventaja desaparecía al enfrentarse a dragones verdaderos. Pero Silas no era ajeno a la transformación. Se había convertido en pájaros de fuego, osos, incluso formas espirituales nacidas de la llama y la sombra. En una ocasión había considerado evolucionar su forma de animago a un fénix. Así que, pensó, quizá podría ayudar a Torondor a evolucionar también, remodelar su esencia, despertar la magia latente en su alma. Y en ese instante, una imagen apareció en su mente, clara como un rayo en un cielo nocturno. El Thunderbird. Una majestuosa criatura nacida de tormentas de tierras lejanas, un ser que se dice que percibe el peligro en los vientos y convoca tempestades a voluntad. Sus alas podían invocar truenos. Su grito podía moldear la tormenta. Newt Scamander, el magizólogo que rescató a un Thunderbird llamado Flank de traficantes en Egipto.
Ese mismo Thunderbird salvó Nueva York más tarde, desatando una tormenta de lluvia impregnada de veneno mágico para borrar la memoria de los muggles que presenciaron magia prohibida. Sí, si alguna forma le convenía a Torondor, era esa. Una criatura de viento, relámpagos y tormentas, nacida para dominar los cielos. Si Torondor podía dominar tal fuerza, si podía invocar tormentas y golpear con truenos, ya no sería eclipsado por ningún dragón. Pero había un problema. Silas sabía poco sobre el flujo de magia interna del Thunderbird. Sin un modelo ni una muestra, ni siquiera él podía arriesgarse a intentar tal transformación. Ah, suspiró suavemente, pasándose una mano por el pelo. Si tan solo tuviera un ejemplar de Thunderbird, o al menos un diagrama adecuado, solo una vez. Aún así, aunque la posibilidad era escasa, no estaba dispuesto a rendirse. Esa noche, le explicó su idea a Torondor. Y la respuesta del águila le hizo sonreír. De inmediato, la penumbra de Tordor. Sus ojos dorados ardían de emoción. Desplegó sus grandes alas, como si probara una tormenta futura. Estaba ansioso, incluso impaciente, por comenzar la transformación, por comandar relámpagos y lluvias, por convertirse en el verdadero rey del cielo. Silas no pudo evitar reírse suavemente. Pensó en pedirle ayuda de Gandalf más tarde. Después de todo, ambos habían trabajado juntos en el diseño del sistema de circulación mágica del Fénix. Esta vez, para diseñar el circuito mágico del Thunderbird, podría consultar de nuevo a Gandalf, e incluso quizás buscar la sabiduría del Rond. Sin embargo, eso era un asunto para otro momento, lejano y no urgente. Por ahora, Silas dejó la idea a un lado en sus notas mentales y volvió su atención a la mezcla hirviente de su elixir de la vida. En la cámara de pociones, el caldero dorado había estado hirviendo suavemente durante 24 horas sobre fuego lento. El líquido en su interior se había oscurecido hasta convertirse en un carmesí profundo, casi negro, brillando débilmente bajo la luz del fuego. Silas sacó 3 perlas de un rosa suave y las trituró hasta convertirlas en polvo fino dentro de un mortero. No eran perlas ordinarias, estaban formadas a partir de las lágrimas de los Oarni, los tritones de la Tierra Media. Las perlas habían sido un regalo de Círdan el carpintero de barcos, quien, gracias a su larga amistad con los marineros, había conseguido obtenerlas. En la receta original, esta etapa requería las escamas de una selkie sirena, pero Silas había encontrado que las perlas de la Arna eran un sustituto ideal, quizá incluso superior. Añadiendo el polvo al caldero, removió 4 veces en sentido horario, la superficie de la poción brillando con una luz pálida. Después vino la sangre del dragón. La vertió despacio, cantando un encantamiento en voz baja, luego removió 7 veces en sentido horario, sellando el hechizo. Una vez más, el caldero hirvió sobre la llama baja durante otras 24 horas. Cuando llegó el momento, Silas levantó la piedra filosofal de la poción. No mostraba ningún cambio, su superficie intacta, su calor sereno. Lo dejó a un lado con cuidado y luego retiró el caldero del fuego para que se enfriara. Ahora, el líquido se había vuelto de un escarlata translúcido brillante. Durante todo el enfriamiento, Silas siguió removiendo, asegurándose de que la esencia de la poción no se separara. Cuando se asentó, vertió el líquido en un embudo separador, dejándolo reposar 1 hora. Desde allí, retiró la capa inferior y la devolvió al caldero de oro puro. A esto añadió médula de dragón, calentando la mezcla una vez más y removiendo de forma constante hasta que empezó a hervir. Luego, con un solo movimiento de la mano, apagó la llama. A medida que la poción se enfriaba, la poción se transformaba en un carmesí brillante como joya, radiante como rubíes fundidos bajo la luz de la lámpara. Silas la miró durante un largo rato. El aroma de la magia flotaba pesado en el aire, zumbando débilmente en sus venas. Por fin, esbozó una leve sonrisa. El elixir de la vida, completo. Lee los capítulos más adelante @kexmilling, p@eon comentario 12 comentario. Votar 2 restantes capítulo 267. Tomando el elixir de la vida, Silas contempló el brillante elixir de la vida, con anticipación en los ojos. Este único caldero de elixir podía extender la esperanza de vida de un mortal 30 años. Tras dividirlo cuidadosamente, descubrió que hacía exactamente 3 pequeños frascos de cristal, cada uno con solo un bocado, cada uno capaz de conceder 10 años de vida. Sin dudarlo, Silas destapó la primera botella y bebió. En el instante siguiente, un calor inundó sus venas. Su cuerpo se volvió ligero, su espíritu se elevó, y una vibrante oleada de fuerza vital recorrió sus extremidades y huesos. Sentía como si el tiempo mismo se hubiera detenido a su alrededor, sus células rebosantes de vitalidad.
Había ganado 10 años de vida, congelado en la juventud. Con la alegría creciendo en su pecho, Silas levantó los 2 frascos restantes y los tragó uno a uno. Un resplandor dorado parecía latir débilmente bajo su piel. En ese momento, su vida se extendió 30 años, y durante esas 3 décadas, ni un rastro de edad le tocó. Sonrió para sí mismo. Pero el sabor de la inmortalidad solo profundizaba su hambre. Casi de inmediato, Silas comenzó de nuevo, preparando otro lote del elixir de la vida, decidido a crear un pequeño stock para el futuro. Un mes pasó rápidamente. En su cámara de pociones, 3 calderos más de elixir brillaban rojos como gemas fundidas, produciendo 9 frascos en total, suficientes para prolongar su vida 90 años. Sumando el primer lote que ya había consumido, Silas ahora poseía 120 años de eternidad prestada. No es que no quisiera hacer más, pero había agotado su ingrediente más preciado. Las lágrimas de los Oarni, las perlas rosas regaladas por Círdan el constructor de barcos. Solo los elfos Teleri, que aún se comunicaban con los marineros, podían obtener tales perlas. Se prometió viajar algún día a los puertos grises, para buscar a Círdan u otros marineros Teleri que pudieran recogerlos de nuevo. El rocío del árbol blanco era igual de problemático. Cada caldero requería casi una pinta, suficiente para llenar la petaca de agua de un mortal, y solo podía recogerse bajo la luz de la luna, nunca tocada por la luz del sol. Fue un trabajo de paciencia y reverencia. Frente a los 9 frascos de elixir carmesí que ahora descansaban en su armario, Silas sintió una tentación infantil de beberlos todos. Pero él sabía mejor. El elixir de la vida funcionaba como alimento, tenía que tomarse en intervalos medidos. Tragar demasiado era arriesgarse a llenar en exceso el recipiente de carne. Incluso con su cuerpo mejorado, más fuerte que el de cualquier mago, 3 frascos ya le habían llevado al límite. Normalmente, se debe tomar una botella cada 10 años, concediendo una década de juventud. Luego, a medida que esos 10 años pasaban, se podía consumir otro frasco, perpetuando el ciclo y logrando así una forma de verdadera inmortalidad. Con un suave suspiro de satisfacción, Silas guardó los 9 frascos en su armario de pociones. Bebería otro en 10 años, prolongando su vida 20 más antes de que comenzara el siguiente ciclo. De ese modo, nunca arriesgaría envejecer inesperadamente, incluso si ocurrían retrasos. Al cerrar el armario, un peso largamente sostenido se levantó de su corazón. Por primera vez en años, la sombra de la mortalidad, el temor silencioso que le había perseguido desde sus primeros experimentos, había desaparecido. Lo había conseguido. Ahora podía vivir siglos, sin envejecer, soportando mientras el mundo mismo cambiaba a su alrededor. Una rara sonrisa se dibujó en sus labios al salir al pasillo bañado por el sol. Sus pasos eran ligeros, su ánimo más alegre que en años. Pasando por los pasillos de mármol del castillo Weathertop, saludó alegremente a los retratos que decoraban las paredes. Años de cuidadoso encantamiento habían llenado el castillo de pinturas vivas. Retratos de él mismo y Arwen, de Smaug enroscado sobre tesoros dorados, de Torondor surcando los árboles de Majorn, de Cerbero, Epo y Aslan. Incluso había imágenes encantadas de sus súbditos de Oxmeade, enanos de Moria y elfos de Rivendell. Algunos retratos mostraban el mar, donde el kraken nadaba libremente bajo olas brillantes. Otros mostraban a los basiliscos persiguiendo a las acromántulas a través de bosques sombríos. Algunas de las pinturas eran notablemente realistas, sus habitantes se movían y hablaban como si realmente estuvieran vivos. Otros permanecieron rígidos. El retrato inteligente de Silas no era, en muchos aspectos, diferente del propio hombre. Regularmente lo infundía con sus propios recuerdos, cada hilo plateado de pensamiento extraído de su sien y tejido en la mente y el movimiento pintados. Con el tiempo, el retrato había desarrollado una personalidad completa y viva, una que pensaba, hablaba y razonaba como él. No todos los retratos del castillo eran tan refinados. Muchos solo contenían fragmentos, destellos de memoria hecha y... Esos eran ecos apagados en el mejor de los casos, imitando la vida sin poseerla realmente. Los orcos y trolls, por ejemplo, solo fueron recreados a partir de los vagos recuerdos que Silas tenía sobre ellos, y por tanto parecían tontos y torpes. En una pintura, 3 trolls gritaban de dolor mientras 13 enanos les cortaban los tobillos y les destrozaban los pies con martillos. Sus aullidos cómicos y expresiones exageradas hacían que toda la escena pareciera más una farsa que una batalla. Incluso Bilbo Bolsón apareció, pintado empapado en una gran olla de hierro, con el rostro inocente y desconcertado.
La pieza, que representa la desventura de la compañía en los Troyaus durante la búsqueda de Erebor, había sido pintada por Balin, ahora señor de Moria, y regalada a Silas años después. No todos los retratos del castillo eran obra suya. Muchos fueron pintados por artistas élficos de Rivendell y Lothlórien, mientras que otros fueron encargados a artesanos mortales a quienes Silas había encantado personalmente con magia vital basada en pociones. Como resultado, el castillo Weathertop, aunque a menudo silencioso y solemne, nunca se sintió realmente vacío. Los retratos llenaban sus pasillos de charlas, risas y canciones. Los retratos de los enanos, en particular, eran un grupo bullicioso, siempre bebiendo, cantando y discutiendo hasta altas horas de la noche, sus celebraciones bulliciosas resonando por los pasillos. Esto, por supuesto, provocaba la ira constante de los retratos élficos vecinos, que presentaban quejas repetidas a Silas. Desde entonces había trasladado los cuadros de los enanos a un salón más tranquilo, un compromiso que no agradaba a nadie pero al menos restauraba algo de paz. Al principio, los asistentes y sirvientes del castillo se asustaron por los retratos que se movían y hablaban. Pero, con el tiempo, se acostumbraron a la extraña vitalidad de las paredes. Ahora, incluso hablaban con los cuadros mientras los limpiaban, tratándolos como espíritus familiares. En particular, los alcaldes de Oxmea de Ibree, Luke y Graeme, a menudo informaban de los asuntos locales al retrato de Silas cuando él estaba ausente. Y el retrato, con toda su inteligencia y memoria, ofrecía consejos precisos como si el propio hombre hablara. Aún así, ambos alcaldes seguían sintiendo un temblor de asombro cada vez que se plantaban ante él. Silas les había prometido, medio en broma, que si continuaban bien su trabajo, algún día pintaría sus retratos, concediéndoles una forma de recuerdo eterno dentro de los muros del castillo. La promesa encendió sus espíritus, y trabajaron con renovado vigor para expandir sus ciudades. Los rumores sobre estos retratos vivientes se extendieron mucho más allá de las montañas, atrayendo tanto a viajeros como a nobles hacia Weathertop, cada uno ansioso por presenciar las pinturas parlantes del mago inmortal. Una tarde, Silas estaba frente a su propio retrato. Sacando su varita, la presionó contra la sien y sacó un brillante hilo de pensamiento plateado. El hilo de la memoria brillaba como luz de luna líquida mientras lo guiaba hacia el retrato. El pintado Silas parpadeó y luego sonrió levemente cuando la vida volvió a sus ojos. Enhorabuena, mi yo original, dijo el retrato con una sonrisa cómplice. Lo has conseguido, has alcanzado la inmortalidad. Los labios de Silas se curvaron hacia arriba, pero solo ligeramente. ¿Inmortalidad? Difícilmente. Negó con la cabeza, sobrio y tranquilo. Es solo una eternidad prestada, una ilusión mantenida por medios externos. Si se perdiera la piedra filosofal, o se estropearan los ingredientes del elixir, todo se desmoronaría. No, esto no es verdadera inmortalidad. Todavía no. El retrato asintió pensativo, su expresión un reflejo perfecto de la suya propia. Silas continuó. Este sigue siendo un camino heterodoxo. La verdadera inmortalidad solo puede alcanzarse mediante la transformación, perfeccionando el yo, no aferrándose al poder externo. Su mirada se desvió hacia las altas ventanas, donde el viento agitaba las doradas hojas de Majorn. Por eso la evolución del Fénix animago debe completarse a continuación. Solo el Fénix, renacido a través del fuego, puede servir como base para la verdadera inmortalidad. Los ojos del retrato parpadearon en recuerdo. Recuerdo, el corazón del Balrog lo purificaste en Lothlórien. Debería estar casi listo, ¿no? ¿Cuándo procederás? Silas suspiró, cruzando los brazos. Está cerca, sí, pero esto no es algo que pueda apresurar. La transformación de humano a Fénix sigue siendo solo una hipótesis. Ningún mago ha tenido éxito. Una vez que ocurre un accidente, es irreversible. Debo estar completamente preparado, no puede haber errores. En todos los anales del mundo mágico, ningún animago había logrado transformarse en criatura mágica. Silas conocía los riesgos mejor que nadie. La transformación de humano a bestia ya era una de las ramas más delicadas de la transformación. Empujar ese límite hacia el ámbito de las bestias mágicas era una catástrofe. Si ocurría un accidente durante el proceso, incluso el más mínimo error podía torcer el hechizo de formas inimaginables. En casos menores, el cuerpo del mago podría deformarse en una monstruosidad deformada, como la legendaria bestia de 5 patas, un infame producto de un experimento fallido. En los peores casos, una retroalimentación mágica descontrolada podría atravesar el núcleo del mago, provocando una detonación total de maná, una explosión de carne, magia y alma.
E incluso en el raro caso de una transformación exitosa, no había garantía de retorno. Algunos habían alcanzado la forma que deseaban, solo para encontrarse atrapados para siempre, su conciencia humana erosionada gradualmente por el instinto bestial. Silas no lo haría, no podía, que ese sea su destino. Si iba a transformarse en un fénix, primero debía asegurar la estabilidad absoluta durante la transformación y, en segundo lugar, garantizar que pudiera volver a su forma humana con la mente y el alma intactos. Antes de eso, había que tomar todas las precauciones. Para asegurar la mayor probabilidad de éxito, Silas decidió preparar Felix Felicis, la legendaria poción de la fortuna. Entre todas las pociones, Felix Felicis era la cima de la complejidad y la sutileza. Conocida como suerte líquida, temporalmente impregnaba al bebedor de una fortuna asombrosa. Cada decisión, cada movimiento, cada oportunidad se alineaba perfectamente a su favor. Durante todo su efecto, los accidentes se volvieron imposibles, el peligro dejado de lado y el camino hacia el éxito se desplegó como el propio destino. Silas razonó que si bebía Felix Felicis antes de intentar la transformación en animago, podría inclinar la balanza del destino hacia el éxito. Sin embargo, cuando desenrolló las notas manuscritas del profesor Snape sobre la poción y comenzó a estudiar el intrincado proceso y la lista de ingredientes, frunció profundamente el ceño. Comentario 8. Votar 2 restantes. Capítulo 268. Poción Felix Felicis era, según todos los relatos, una de las pociones más peligrosas jamás concebidas. Su elaboración requería absoluta precisión. Cada segundo, cada movimiento, cada cambio de temperatura importaba. Un solo error podía convertir la fortuna líquida en veneno letal. Incluso para los maestros de pociones más experimentados, el proceso requería medio año de cuidado paciente, con cada etapa alineada con el ciclo lunar. Pocos se atrevieron a intentarlo. Aunque Silas poseía las notas anotadas del profesor Snape, su propia elaboración de pociones aún no había alcanzado el nivel de un verdadero maestro. Solo podía salvar esa brecha a través de su corona de sabiduría encantada, una reliquia que amplificaba el intelecto y la percepción, pero ni siquiera eso podía garantizar el éxito. Lo que le preocupaba aún más que la habilidad eran los ingredientes. Muchos de ellos simplemente no existían en la Tierra Media. Silas pasó el dedo por la lista de Snape, murmurando en voz alta. 2 pintas de extracto de mandrágora, 1 pinta de zumo de limón, 10 cáscaras de huevo de asuinder, 7 gotas de veneno de acromántula sin diluir, 6 huevos de salamandra de fuego, 23 pétalos frescos de amaranto, 1 pulgada de cuerno de unicornio y 1 gota de sangre donada voluntariamente por un unicornio. Algunos eran manejables. Mandrágora, zumo de limón y amaranto ya los tenía. Las cáscaras de huevo de asuinder y los huevos de salamandra de fuego podrían ser reemplazados por huevos de serpiente de fuego y salamandras de fuego cultivadas con sangre de balrog. El veneno de acromántula estaba fácilmente disponible en su propia colonia. Pero los 2 últimos ingredientes y con cuerno de unicornio y sangre de unicornio eran imposibles. No había unicornios en la Tierra Media. Ni en los bosques de Lorien, ni en los bosques ocultos de Fangorn. ¿Se supone que debo conjurar un unicornio de la nada?, murmuró Silas. Agitó la varita con irritación hacia los establos del castillo. Un caballo cercano brillaba y cambiaba. Su melena se volvió blanca como la nieve, y un largo cuerno en espiral creció de su frente. Parecía perfecto, pero cuando Silas puso la mano en su cuello, no sintió rastro de magia, solo el latido asustado de un caballo común. Esto no puede ser, suspiró, disipando la ilusión. El cuerno desapareció y el caballo resopló antes de alejarse trotando, completamente indiferente a su breve transformación. Al volver a su estudio, Silas reabrió el antiguo cuaderno de pociones de Snape. Las páginas amarillentas aún olían levemente a hierbas y humo, cada línea escrita con la letra afilada y inclinada de Snape. Snape había preparado él mismo Felix Felicis, mucho antes de la caída de Voldemort, con la esperanza de salvar a Lily Potter de la persecución del Señor Tenebroso. Le había dado la poción en secreto, rezando para que la usara para escapar. Pero Lily, confiando en el encantamiento Fidelius, se lo pasó a otro miembro de la orden. Cuando llegó la traición y Voldemort los encontró, ella eligió el sacrificio antes que la supervivencia. Su acto de amor rebotó la maldición asesina, creando al niño que vivió y sellando el dolor de toda la vida de Snape. Después de aquella noche, Snape nunca volvió a preparar Felix Felicis. En los márgenes de sus notas había escrito: la suerte no es más que la ilusión del control. Incluso la poción más pura no puede alterar el destino, solo retrasarlo.
Aún así, sus notas eran exhaustivas. Había refinado cada paso, anotado cada reacción y explicado el propósito de cada ingrediente con detalle preciso. Silas estudió cuidadosamente el razonamiento de Snape. El cuerno de unicornio estabiliza la poción y neutraliza la toxicidad. La sangre dada voluntariamente purifica el flujo mágico y previene la corrupción. Se recostó en la silla, frunciendo el ceño. Necesitaba algo que pudiera hacer ambas cosas, estabilizar y purificar la magia, pero aquí no existía ninguna criatura así. Paseaba por la habitación, pensando en voz alta. ¿Qué enarda podría igualar la pureza de un unicornio? Conocía dragones, balrogs, águilas y magiar, pero ninguno poseía esa gentileza sagrada que limpiaba en lugar de corromper. En caso de duda, consulta con tus mayores. Sin demora, Silas viajó a Rivendell para buscar a Elrond, el sanador y alquimista más sabio de la Tierra Media. Elrond escuchó en silencio mientras Silas explicaba su dilema. La expresión del señor elfo era calmada, movida por curiosidad y leve sorpresa, aunque ya no se asustaba fácilmente por las ambiciones de Silas. Tras un largo silencio, Elrond finalmente dijo, estos ingredientes son realmente raros. Pero hay una cosa que podría ser suficiente. Sus ojos se volvieron distantes, como si mirara a través del tiempo. El ganado arau de las tierras orientales desciende de la manada divina de Orom el Cazador. Sus cuernos blancos están bendecidos con pureza y equilibrio. Poseen una estabilidad mágica notable y pueden neutralizar el veneno. Puede que los encuentres como un sustituto adecuado para el unicornio. Los ojos de Silas se iluminaron de asombro. El ganado arau, he visto uno antes. La montura del mago azul Rom-Stamo era una de ellas. Nunca había imaginado que sus cuernos poseían propiedades divinas. Rápidamente, Silas metió la mano en su bolsa espacial y sacó un largo cuerno pulido atado con oro. Señor Elrond, este cuerno de la victoria también está hecho de cuerno de ganado crudo. Elrond tomó el cuerno de la victoria y sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Sonrió levemente y dijo, no es solo un cuerno de ganado arau, sino el cuerno del descendiente más cercano de la manada divina de Orom. Es una reliquia de los días antiguos, y tales criaturas ya no existen en la Tierra Media. Puede que aún los encuentres solo en el reino bendito del oeste. Se detuvo un momento y luego continuó con gravedad tranquila. Si tienes intención de usarlo como ingrediente para Felix Felicis, no lo recomiendo. Sería excesivo. Un cuerno común de ganado arau bastaría. Silas lo entendió naturalmente. El cuerno de la victoria había desempeñado un papel extraordinario en la batalla de Isengard y era uno de los mayores tesoros de su colección. Había resultado invaluable como artefacto auxiliar en la guerra, amplificando el valor y la resonancia mágica entre ejércitos. Destruir un artefacto así solo para preparar una poción era impensable. Guardó respetuosamente el cuerno en su bolsa espacial. Elrond volvió a pensarse una vez más. En cuanto a un ingrediente con propiedades purificadoras que puede potenciar la pureza mágica, dudó, con una expresión nublada por viejos recuerdos. Puede que no lo sepas, pero la sangre de los elfos posee un poder enorme. Silas se sobresaltó. ¿Sangre de elfo? Elrond asintió lentamente, sus ojos reflejando tanto tristeza como sabiduría. Los elfos, los primogénitos de Ilúvatar, recibieron la vida eterna, y esa inmortalidad inspiró envidia entre algunos de los segundos nacidos. En los años oscuros de Arda, ciertos hombres, seducidos por la malicia y la desesperación, alzaron sus espadas contra los elfos. Buscaban desentrañar el secreto de la inmortalidad, llegando incluso a beber sangre élfica con la creencia de que les concedería la vida eterna. Negó con la cabeza con un silencioso desprecio. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Quienes se profanaban con sangre élfica eran malditos, atormentados por el dolor y el remordimiento hasta que la muerte los liberaba. Ninguno consiguió lo que buscaba. Silas escuchaba atentamente, sorprendido por la trágica historia. La mirada de Elrond se volvió distante, como recordando épocas antiguas. No toda sangre élfica tiene tal pureza, continuó. Solo los elfos de la luz que se han bañado en la luz de los dos árboles poseen la esencia más sagrada. Si deseas encontrar sangre que pueda purificar la magia, debes obtenerla voluntariamente de uno de los Calaquendi, los elfos de la luz. Ahora Silas entendía por qué Elrond había dudado antes. Aquellos que una vez contemplaron la luz de los dos árboles eran sumamente raros en la Tierra Media. Solo vinieron a la mente dos nombres. Lady Galadriel, la dama de Lothlórien, y Glorfindel, el señor de la Casa de la Flor Dorada, que habitaba en Rivendell. La sangre élfica era sagrada entre los suyos. Ningún elfo se desprendería de ella a la ligera.
Además, si esa sangre caía en manos equivocadas, podía convertirse en fuente de terrible corrupción a través de rituales oscuros. Silas sabía que si se lo pedía de Galadriel, ella no se lo negaría. Ella le había ayudado muchas veces antes, y como abuela de Arwen, su buena voluntad hacia él era ilimitada. Pero no quería parecer codicioso ni desagradecido. Así que decidió recurrir a Glorfindel en su lugar. Cuando Silas entró en la gran biblioteca de Rivendell, encontró a Glorfindel sentado bajo las altas ventanas, bañado en rayos de suave luz matutina. El largo cabello dorado del elfo brillaba como sol hilado, llenando la biblioteca con un resplandor silencioso. Incluso los pergaminos y pergaminos a su alrededor parecían más brillantes bajo su presencia. Glorfindel levantó la vista de su libro, con los ojos tranquilos y radiantes. ¿Me buscas, mago Silas?, preguntó con su voz clara y melódica. Silas hizo una reverencia respetuosa. Perdone mi intromisión, Lord Glorfindel. Sin preámbulos, explicó su propósito, con un tono sincero y directo. Cuando Glorfindel oyó que Silas buscaba una gota de su sangre, la expresión del elfo permaneció serena e inescrutable. Justo cuando Silas empezaba a temer que Glorfindel se negara, el señor elfo asintió inesperadamente. Sí. Silas parpadeó, atónito. ¿Qué? Estoy de acuerdo, dijo Glorfindel con una leve sonrisa. Y debo admitir que tengo curiosidad por ver cómo será esta poción que te da la suerte. Cuando termines de prepararla, recuerda compartir algo conmigo. Por un momento Silas solo pudo mirar incrédulo antes de que la alegría se dibujara en su rostro. Bajó la cabeza rápidamente. Gracias, Lord Glorfindel. Prometo que cuando Felix Felicis esté terminado, te traeré personalmente una botella. De su bolsillo sacó un pequeño frasco lleno de un líquido rojo rubí y lo colocó delante del elfo. Lord Glorfindel, este es el elixir de la vida que preparé. No solo puede prolongar la vida, sino también restaurar la vitalidad. Incluso alguien al borde de la muerte puede recuperarse si queda un solo respiro. No tengo nada mejor que ofrecer, así que por favor acepta esto como mi muestra de gratitud. Glorfindel recogió el frasco y lo giró hacia la luz. ¿El elixir de la vida que creaste con la piedra filosofal?, preguntó con clara admiración. Puedo sentir una esencia inmortal en él. Un trabajo extraordinario, sin duda. Sonrió cálidamente. Tal regalo no debe ser rechazado. Muy bien, lo acepto. Entonces, por favor, trae la botella, dijo Silas, con la voz llena de expectación. Dejó un frasco vacío de cristal sobre la mesa. Glorfindel sacó una daga fina y ornamentada de su cinturón, cuyo filo brillaba débilmente con una luz sagrada. Sin dudarlo, se cortó la yema del dedo y la sostuvo sobre el frasco. Sangre roja pálida caía gota de gota, 1, 2, 3. Basta, basta. Una gota es suficiente, exclamó Silas rápidamente. Pero la mano de Glorfindel se movió con precisión silenciosa, ignorando su protesta. 10 gotas perfectas cayeron antes de que el elfo permitiera que la herida se cerrara. El corte sanó al instante, sin dejar cicatriz. Le entregó el frasco a Silas con una sonrisa fácil. Si resulta insuficiente, dímelo. Siempre puedo dar más. Silas aceptó el frasco con reverencia, el tenue brillo dorado de la sangre palpitando con un ritmo que parecía vivo. Era como si la luz de los dos árboles aún permaneciera en esas gotas. Gracias, Lord Glorfindel, dijo suavemente. No desperdiciaré ni una gota. Glorfindel inclinó la cabeza. Que tu trabajo traiga fortuna en lugar de locura. Con esa bendición, Silas partió de Rivendell, preparándose para viajar hacia el este y conseguir el cuerno de ganado Arau. Pero antes de que pudiera marcharse, Arwen le esperaba en el patio, sus ojos brillando con una alegría silenciosa. Silas, dijo con suavidad, sosteniendo un bulto de tela negra doblada en las manos, tu capa de invisibilidad está lista. Piedras, por favor lee los capítulos antes @kexmilling818p @reon comentario 10 comentario. Votar 2 restantes capítulo 269. Capa mágica. Silas tomó el bulto de las manos de Arwen y lo desplegó con cuidado. Dentro yacía una capa tan negra como el vacío entre las estrellas. Devoraba la luz en lugar de reflejarla, su superficie tan oscura que hasta el más leve destello se absorbía por completo. A lo largo de ese fragmento de noche brillaban innumerables runas diminutas, cada una con forma de renacuajo y delicadamente bordada con hilo de mitril. Brillaban como constelaciones dispersas por un cielo de sombras, dispuestas en perfecta simetría para formar una vasta e intrincada red de círculos mágicos. La capa había sido tejida enteramente con la seda de Shelo, la gran acromantura de las montañas de la sombra.
Hilos de mitril estaban entrelazados a lo largo del tejido, y Arwen incluso había tejido mechones de su propio cabello plateado para estabilizar su magia y purificar la oscuridad dentro de la seda de araña. Le llevó casi un año terminarlo. Bajo las delicadas manos y la habilidad impecable de Arwen, la capa se había convertido en una obra tanto de arte como de encantamiento. Cada una de las miles de runas en forma de estrella palpitaba débilmente con su propia magia, y juntas respiraban con una energía que parecía casi viva. La capa de invisibilidad era increíblemente ligera. Cuando Silas lo sostuvo en sus manos, sentía como si contuviera el aire mismo. La alegría iluminó su rostro al mirar a Arwen, sus ojos cálidos de ternura. Gracias, Arwen. Sin ti, esta capa nunca podría haberse hecho ni terminado tan rápido. Sabía lo difícil que había sido el tejido. Cada runa tenía que ser cosido con precisión. Una puntada equivocada y habría que desabrochar toda la capa y empezar de nuevo. Incluso un maestro tejedor solo podía completar una runa al día. El manto requirió más de 10.000. A un ritmo normal, haría falta 3 años de trabajo impecable e incansable para terminarlo. Arwen lo había completado en menos de una. Su artesanía superaba incluso a los mejores artesanos de Númenor. Arwen solo sonrió, sus ojos brillando como la luz de las estrellas. No hace falta que nos agradezcamos, dijo suavemente. Me alegra ayudarte. Su voz era como una melodía, y la dulzura en sus palabras derritió el último resfrío de Silas. La atrajo hacia sus brazos, enterrando su rostro en su cabello. No sé cuándo volverá Gandalf, murmuró junto a su oído. Pero no puedo esperar para casarme contigo. Arwen se sonrojó ligeramente, pero su sonrisa solo se profundizó. Sus dedos delgados recorrieron las líneas de su espalda, y su voz era tierna y firme. Siempre te he pertenecido, Silas. Tenemos todas las edades por delante. No hay prisa. Se quedaron juntos un buen rato antes de separarse a regañadientes. Portando la obra maestra de Arwen, Silas regresó a Isengard. En la cima de la torre Orthanc, dibujó una matriz estelar de 7 puntas sobre el suelo de piedra negra, usando la sangre de un dragón como tinta. En el centro de la matriz, colocó la capa, dejándola descansar en la convergencia de las líneas. Aunque tejida, la capa aún no estaba desperta. Aún necesitaba ser cargada, infundida con magia viva para despertar su invisibilidad. Este proceso requería un inmenso depósito de energía. Pero Silas no se dejó amedrentar. Poseía la piedra filosofal, la cima del dominio alquímico, y muchos otros recipientes de poder además. Sacó el enorme corazón del dragón de hielo, aún brillando débilmente con venas azul pálido de luz congelada, y lo colocó en el borde del arreglo. El corazón latía débilmente, luego se estabilizó cuando Silas activó el arreglo. Líneas de luz roja salieron de su varita y el arreglo cobró vida. El corazón del dragón comenzó a latir violentamente mientras su vasto depósito de magia era absorbido, recorriendo los sigilos. La piedra filosofal flotaba sobre el corazón, brillando con fuego dorado mientras filtraba y refinaba la energía inestable, canalizándola en las runas de la capa en perfecto equilibrio. Al mismo tiempo, Orthanc respondió en persona. Los antiguos encantamientos de la torre amplificaban el ritual, extrayendo magia natural del aire, la tierra y los ríos que fluían bajo Isengard. Cada runa de la capa comenzó a brillar, una tras otra, hasta que toda la superficie quedó cubierta por una luz estelar centelleante. La capa de invisibilidad parecía como si 1000 constelaciones hubieran sido cosidas en ella, una galaxia tejida en tela. Durante 7 días la matriz ardió, el aire alrededor de Orthanc brillando con magia pura. Al 7º día, la última runa cobró vida. El corazón del dragón de hielo, drenado de todo rastro de su poder, se desmoronó en cenizas y se esparció en el viento. La capa ahora palpitaba con su propio ritmo, su red de runas formando un circuito vivo. Absorbía la magia ambiental del mundo que la rodeaba, renovándose constantemente. Aunque se rasgara o quemara, se repararía. Incluso después de 1000 años, no se desvanecería. Cuando la luz de las runas finalmente se apagó, Silas limpió el suelo con un encantamiento Scourgif y dio un paso adelante. La capa se elevó suavemente en el aire, desplegándose como una marea negra. Un lado brillaba con incontables runas, tenues y plateadas como un cielo nocturno salpicado de estrellas. Sin embargo, el reverso de la capa era completamente invisible. Incluso cuando Silas le sujetaba una linterna, la luz atravesaba de frente, iluminando las piedras más allá como si la tela no existiera en absoluto. No pudo resistirse. Con la emoción despertando en su interior, se echó la capa sobre los hombros, girando el lado invisible hacia afuera.
En el momento en que se abrochó el cierre del cuello, todo su cuerpo desapareció. Solo su cabeza permaneció visible por un instante, luego incluso eso desapareció de la vista. Silas miró hacia abajo y no vio más que aire vacío. Su pulso, su aura mágica, incluso su aroma, todo rastro de su existencia, habían desaparecido. Para confirmarlo, tomó un palantir de su mesa y contempló sus profundidades. La piedra de visión no reveló nada. Sin sombra, sin destello de luz, ni siquiera un susurro de su presencia. Era como si hubiera dejado de existir. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro invisible. El alivio y la admiración llenaron su corazón. Así que era cierto, esta capa realmente cumplía con su leyenda como una de las reliquias de la muerte, un artefacto que ni siquiera la propia muerte pudo encontrar. Un palantir podía atravesar montañas y distancias, podía ver a través de muros y océanos para encontrar a quien buscaba. Sin embargo, la capa lo desafiaba por completo. Las preocupaciones de Silas se disiparon. Con esta capa, incluso el ojo de Sauron no encontraría más que oscuridad. Por un instante fugaz, un pensamiento imprudente cruzó su mente. Si me pusiera esta capa y me colara en Mordor sin ser visto, podría arrojar yo mismo el anillo único a las llamas del monte del destino. Todo acabaría en un instante. Se rió suavemente y negó con la cabeza. Eso sería una locura. Aparte de Tom Bombadil, que parecía inmune a la voluntad del anillo, solo un verdadero hobbit podría resistir su corrupción durante mucho tiempo. Con gusto prestaría la capa para tal misión, pero ya no había nadie adecuado para portar el anillo. Bilbo, su querido viejo amigo, estaba contento en el retiro. Silas nunca le permitiría arriesgar su paz de nuevo. Y Frodo, el destinado a la carga, aún no había nacido. Encontrar otro hobbit con valor y pureza era casi imposible. La mayoría llevaba vidas tranquilas y amables, y no tenía gusto por la aventura. Aún así, la pureza no era garantía. No todos los hobbits estaban libres de codicia. Los propios parientes lejanos de Bilbo, siempre codiciados por su herencia, habrían caído fácilmente ante el susurro del anillo. Después de todo, el propio Gollum había sido un hobbit, hasta que el anillo envenenó su corazón, llevándole a asesinar a su compañero y esconderse durante siglos en la oscuridad bajo las montañas nubladas. Incluso Frodo, el más firme de todos, flaqueó al borde del monte del destino. Si el destino no hubiera intervenido, si Gollum no hubiera tomado el anillo y caído con él al fuego, la misión habría terminado en ruina. Cuanto más se acercaba a Sauron, más fuerte se volvía la voluntad del anillo. Ningún corazón podía quedar intacto. Un solo momento de debilidad podría significar rendición, y el anillo volvería a su amo. Eso sería el fin de todo. Por ahora, sin embargo, el anillo descansaba a salvo. Tom Bombadil lo custodiaba, oculto bajo la protección del encantamiento Fidelius que el propio Silas había lanzado. Ningún ojo, ningún hechizo, ninguna malicia podría encontrarlo. Y así, Gandalf, Elrond y los demás no sintieron urgencia por destruirla. Reuniendo sus pensamientos dispersos, Silas miró una vez más la capa que le había vuelto invisible. Luego, curioso, lo dio la vuelta y se lo volvió a colocar sobre sí mismo. La tela negra, bordada con innumerables runas plateadas como estrellas, brillaba débilmente en la tenue luz. Cuando Silas le cerró el cierre en la garganta, un suave zumbido recorrió el aire. En ese instante, la capa pareció despertar. El cuello se ajustó suavemente a sus hombros, las costuras traseras pegadas a su columna y el amplio bajo se extendió como alas vivas. Antes de que pudiera reaccionar, la capa lo levantó del suelo. Silas se elevó varios pies en el aire, ingrávido y equilibrado. La capa se movía con la gracia del pensamiento mismo, inclinándose, deslizándose y girando como si estuviera viva. No era un encantamiento cualquiera. Silas había añadido personalmente esta habilidad, inspirada en la capa de levitación de los cuentos de Marvel sobre el Dr. Stephen Strange. Había tejido su concepto con los principios mecánicos de una escoba de mago y los había atado mediante canales rúnicos de vuelo. Sin embargo, a diferencia de una escoba, la capa no lo arrastraba por el aire, lo llevaba. Cada movimiento era sin esfuerzo, como si la gravedad misma lo hubiera olvidado. Bajo la guía de la capa, ascendió más alto. El viento se apartó limpiamente a su alrededor. No sintió ni resistencia ni arrastre, solo un levantamiento constante y estimulante. En segundos, aceleró, pasando de la quietud a una velocidad vertiginosa de 150 millas por hora. La capa igualaba la velocidad de la mejor escoba de Firegol, pero las manos de Silas estaban completamente libres. Se rió en voz alta, el sonido perdido en el aire que se desvanecía.
Ahora podía duelar, defender o lanzar hechizos en pleno vuelo sin el menor obstáculo. Como un niño con un juguete nuevo, Silas surcaba los cielos de Isengard, girando y picándose, trazando runas de luz contra las nubes. Sus movimientos pronto llamaron la atención de Aslan, el orgulloso grifo que protegía las alturas de Orthanc. Con un chillido triunfante, el grifo se unió a él, y ambos corrieron el uno contra el otro por el horizonte iluminado por el sol, hombre y bestia zigzagueando entre el viento en perfecta armonía. Tras dar varias vueltas alrededor de la torre, Silas aterrizó suavemente sobre la plataforma una vez más, su capa asentándose a su alrededor como un charco nocturno. Lo miraba con cariño. Una prenda de ocultamiento, vuelo y gracia, que fusionaba la artesanía élfica y la ingeniosidad mortal. Nunca se apartaría de su lado, sirviendo tanto como armadura como compañera en cada viaje que venía. Con la capa mágica ondeando tras él, Silas tocó el traslador de zafiro sujeto a su túnica. Tenía la intención de visitar al mago azul Rom Stamo y también conseguir los cuernos del ganado Arau. Piedras, por favor, lee los capítulos más adelante. @kexmilling818p @reon comentario 10 comentario. Votar 2 restantes capítulo 270. Materiales de recopilación a, bienvenido. ¿Cuánto tiempo sin verte, Silas? En las colinas onduladas al oeste del Mardern, Silas apareció con un suave destello de luz azul frente a una humilde cabaña de madera. El mago azul Rom Stamo salió, su voz cálida y encantada. Había sentido la onda de la magia en el momento en que Silas llegó. A su lado estaba el otro mago azul, Morinetar, sonriendo con la misma amabilidad. Silas inclinó la cabeza respetuosamente. Buenos días, Rom Stamo, Morinetar. Perdona mi visita inesperada. Rom Stamo rió, con los ojos brillantes bajo la capucha. Oh, por favor. Las formalidades no encajan en este lugar. Aparte de las bestias y los pájaros, rara vez vemos visitas aquí. Tu llegada es una alegría. Morinetar añadió. Así es, Silas. Eres nuestro amigo y, además, nuestro salvador. Siempre serás bienvenido aquí. La calidez de su saludo alivió el cansancio del largo viaje de Silas. Los siguió dentro de la cabaña, cuyo interior olía levemente a hierbas, humo de leña y dulce aroma a leche. Rom Stamo le entregó un cuenco humeante de leche, recién salida del ganado Arau. En el momento en que Silas lo bebió, sintió cómo la vitalidad le recorría. Incluso con su extraordinaria constitución, la leche parecía fortalecer sus extremidades y agudizar sus sentidos. No es de extrañar que los orientales codiciaran tanto el ganado Arau, algunas tribus incluso los adoraban como tótems de fuerza divina. Su leche, piel y cuernos eran tesoros invaluables. Estas majestuosas criaturas eran descendientes del ganado divino de Oron, el cazador de Valinor. Enormes y blancos como la nieve, una vez vagaron libremente por las llanuras orientales de Orn. Pero siglos de caza casi los habían aniquilado. Durante el apogeo del poder de Gondor, cuando sus fronteras llegaban incluso a Arn, el mayordomo Borondil el cazador mató a uno de los ganados Arau y convirtió su cuerno en un poderoso cuerno de guerra. Ese mismo cuerno se convirtió en una reliquia apreciada de la línea de los mayordomos, hasta la Guerra del Anillo, cuando Boromir, hijo de Denethor, cayó en batalla y el cuerno se partió en dos. Tal era la reverencia y rareza del ganado Arau. Ahora, tras siglos de persecución y tierras en declive, apenas quedaban unos pocos cientos en toda la Tierra Media, mantenidos vivos solo gracias a la tutela de Rom Stamo. Precisamente por eso Silas había venido primero al mago azul. Si alguien podía concederle los cuernos que buscaba, era Rom Stamo. Tras intercambiar noticias y pequeñas historias del oeste, Silas finalmente declaró su propósito. He venido a buscar los cuernos del ganado Arau, dijo con sinceridad. El rostro de Rom Stamo se iluminó. Ah. ¿Eso es todo? Por supuesto, ningún problema. Se levantó y desapareció brevemente en una cámara lateral. Momentos después, regresó portando un reluciente cuerno blanco de casi 1 metro de largo. Esto, explicó Rom Stamo, es un cuerno que Norrimal, mi propio toro, rompió mientras entrenaba con otro. La he guardado desde entonces. Mira si se adapta a tus necesidades. Los ojos de Silas se iluminaron. Recordaba bien a Novimal, un toro enorme con pelaje blanco como la nieve y cuernos que brillaban como jade pulido, irradiando una tenue luz interior. Poseer siquiera un fragmento de tal criatura era un regalo sin precio. Esto es perfecto, dijo Silas sinceramente. Rom Stamo sonrió y añadió. Entonces tómalo. Y llévate también estos.
Llevó a Silas al exterior, a un valle cercano, donde una pequeña manada de 30 ganado arau pastaba tranquilamente, en su mayoría vacas y terneros, con algunos orgullosos toros vigilándolos. Puedes quedártelas, dijo el mago azul. Prosperarán mucho mejor bajo tu cuidado que aquí. Silas se quedó momentáneamente sin palabras. Invocó su caja espacial encantada y, con magia cuidadosa, transportó al rebaño dentro. Tenía la intención de liberarlos en las praderas abiertas cerca de Weathertop, donde podrían vivir libres y seguras. Por agradecimiento, Silas intentó ofrecerle a Rom Stam un frasco de elixir de la vida, pero el mago azul lo apartó con un gesto suave. Este ganado no es mío, sino de Oron, dijo amablemente. No me debes nada, amigo mío. Al ver la sinceridad de Rom Stamo, Silas sonrió, se inclinó en señal de respeto y guardó el frasco. Solo se quedó un rato más, luego se despidió de los dos magos azules y se preparó para regresar al oeste. Activando su traslador, Silas desapareció en un remolino de luz dorada y reapareció en las conocidas laderas de Weathertop. Se dirigió a las orillas del lago Negro, donde las aguas tranquilas reflejaban la corona de la montaña. Al otro lado del lago se extendía Oxmeade, y en este lado cercano se extendían amplias y fértiles llanuras, perfectas para su nueva manada. Silas abrió su caja espacial y, con un destello de luz, el ganado arau apareció sobre la hierba. Por un momento estuvieron inquietos, resoplando y pisoteando los olores desconocidos. Pero cuando el viento les trajo el aroma de hierba y flores silvestres, se calmaron y comenzaron a pastar en paz. Eran criaturas magníficas y gigantes con pieles pálidas y radiantes que captaban la luz del sol como marfil brudido. Sus cuernos brillaban débilmente, casi luminosos a la luz de la tarde, y el aire a su alrededor parecía vibrar con poder. Los terneros eran dorados y de pelaje suave, sus ojos curiosos, sus narices rosadas se movían mientras exploraban su nuevo hogar. Silas los observaba con silenciosa satisfacción. Eran hermosos y sagrados, y su presencia bendeciría a Weathertop con fuerza y abundancia. Su leche podía fortalecer el cuerpo. Sus cuernos podían sustituir al cuerno de unicornio incluso para las pociones más avanzadas, entre ellas Felix Felicis. Esa realización conmovió profundamente a Silas. Con los cuernos del ganado ará, por fin podía recrear pociones que durante mucho tiempo se creían imposibles en la Tierra Media. Tras asegurarse de que el ganado arau estuviera asentado en las orillas cubiertas de hierba del lago Negro, Silas los dejó bajo el cuidado del kraken que habitaba en sus profundidades. Hecho esto, Silas regresó al castillo Weathertop. Ahora que había conseguido los ingredientes más raros, sustitutos para cuerno de unicornio y sangre, era hora de reunir los componentes restantes para Felix Felicis, el suerte líquida. Subió a la sala común de la torre, donde una gran chimenea ardía sin cesar, sus llamas danzaban con extraños tonos multicolores. Al mirar dentro del fuego, Silas vio varias salamandras de fuego disfrutando cómodamente entre las brasas, devorando las llamas con avidez como si fueran néctar. Estas criaturas eran creación suya, lagartos comunes transfigurados mediante infusiones de sangre de balrog y fragmentos de cristal de un balrog. Estaban atados a la llama misma. Dejarla era morir. Solo alimentándoles con chiles podrían extenderse brevemente sus vidas, pero más allá del fuego, pronto se marchitarían hasta convertirse en cenizas. Por eso, Silas rara vez les prestaba mucha atención. Mientras las llamas ardieran, prosperarían y, lo más importante, nunca escaparían y prenderían fuego a su castillo. Metió la mano en la chimenea con un par de pinzas encantadas, removiendo entre las cenizas. Las salamandras de fuego sisearon en protesta, escupiendo chispas con molestia. Genios de fuego, sin duda, dijo Silas con una sonrisa, imperturbable. Por fin, desenterró 3 pequeños huevos de salamandra de fuego enterrados profundamente en las cenizas. Eran frágiles y difíciles de encontrar, casi del color de la propia ceniza. Los congeló rápidamente con un encantamiento de congelación, preservando su esencia volátil antes de que pudieran cocinarse hasta morir. Felix Felicis necesitaba 6 huevos de salamandra de fuego, así que Silas siguió adelante, revisando cada chimenea del castillo. Las criaturas se reproducían rápidamente. Dondequiera que había llama, estaban salamandras. En poco tiempo, había recogido el conjunto completo. A continuación, Silas descendió a una cámara sellada bajo el ala este. El aire brillaba con calor. Docenas de chimeneas alineaban las paredes, cada una ardiendo con fuego encantado, y dentro de cada llama, formas serpenteantes se deslizaban y enroscaban. A Swinders.
Ellos también eran creaciones suyas, nacidas del fuego y la sangre de Balrog, más fuertes y voluntariosos que los salamandras. A diferencia de sus primos más pequeños, los Asuinder podían dejar las llamas durante un tiempo, y cuando lo hacían, buscaban rincones oscuros para poner sus huevos. Sus huevos eran peligrosos, al rojo vivo y propensos a la combustión espontánea. Si no se atenden, podrían prender fuego a toda una sala en minutos. Por eso Silas los mantenía confinados aquí, donde su calor y crías podían estar contenidos de forma segura. No se molestó en mirar las llamas. En cambio, buscó entre las sombras y, efectivamente, pronto vio un grupo de huevos brillantes ocultos bajo una cornisa de piedra. Latían con una luz ardiente, como hierro fundido, y el aire a su alrededor brillaba con calor. Algunos ya estaban a punto de encenderse. Silas levantó su varita y lanzó un glacius nítido, un encantamiento de congelación que los enfrió instantáneamente hasta ponerlos a salvo. Reunió los huevos congelados en una bolsa reforzada, satisfecho de haber llegado a tiempo. Unos minutos después, toda la sala podría haberse incendiado. Ni los Asuinders ni los salamandras de fuego necesitaban mucho cuidado, mientras sus fuegos ardieran, seguirían criándose y proporcionándole un suministro constante de ingredientes. Su siguiente parada fue el Salón de las Acromántulas, una cámara cavernosa llena de telarañas. Allí, docenas de enormes arañas trabajaban sin descanso, sus hileras brillando mientras tejían seda bajo la mirada severa de su capataz, Smaug. El gran dragón, siempre tacaño, se había dedicado a manejar a las arañas como si fueran obreras de fábrica. Aunque Silas poseía la piedra filosofal y podía crear oro a voluntad, Smaug se negó a ceder. En sus palabras, transmutar oro es una cosa. Ganarlo con el trabajo es otro. Nunca se tiene demasiado tesoro. Capitalista malvado, murmuró Silas, observando al dragón dormir sobre su tesoro mientras las arañas trabajaban. Aún así, se dejó llevar por la obsesión de Smaug. Las acromántulas tejían telarañas a kilómetros, su veneno se extraía regularmente y sus muertos se reutilizaban como alimento para Herpo. Nada en el dominio de Silas se desperdició. De sus sacos de veneno, Silas extrajo cuidadosamente 7 gotas de veneno puro de acromántula, sellándolas en frascos de cristal. Con eso, los ingredientes más volátiles estaban completos. Durante las siguientes horas, reunió el resto. 2 pinzas de extracto de mandrágora, 1 pinza de zumo de limón, 23 pétalos frescos de amaranto. Cuando el último pétalo descansó en su cuenco de plata, Silas exhaló profundamente. Por fin, todos los ingredientes para Felix Felicis estaban listos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.